Todos los imperios que surgieron en el mundo antiguo pasaron por esta tierra. Los egipcios marcharon hacia el norte a través de ella. Los asirios avanzaron hacia el sur. Los griegos la rebautizaron. Los romanos la pavimentaron. Los califatos islámicos la absorbieron. 11.000 años de historia documentada, conquista tras conquista, lengua tras lengua. Y sin embargo, la gente que vive aquí hoy lleva en su sangre una señal genética que apunta a un lugar que ninguno de esos imperios tocó jamás. Un lugar que no está al norte, ni al este, ni al otro lado del Mediterráneo, al sur profundo. África subsahariana, a más de 4.000 kilómetros de distancia, a través de un océano de desierto y sabana, sin ruta registrada entre ellas. El país es Jordania, y el ADN aún no tiene explicación. Para entender por qué la genética es tan extraña, hay que entender hasta qué punto se suponía que estaba resuelta la historia. Jordania se encuentra en el corazón del Levante meridional, el estrecho corredor que se extiende entre la costa mediterránea y el desierto arábigo, aproximadamente donde hoy se agrupan Israel, Palestina, Líbano y Siria. Esta no es una geografía cualquiera. Este es el terreno donde la civilización humana tomó algunas de sus decisiones más trascendentales. Hace unos 12.000 años, los cazadores-recolectores natufienses construyeron aquí los primeros asentamientos semipermanentes conocidos, a lo largo de sistemas fluviales y cimas de colinas que podían sustentar a un pequeño pueblo nómada que comenzaba a experimentar con la permanencia en un lugar. 2.000 años después, la revolución neolítica echó raíces, literalmente. De este suelo surgieron las primeras aldeas agrícolas del mundo, el primer trigo domesticado, los primeros animales en corrales, la primera arquitectura construida no para dar cobijo a una sola estación, sino para toda una vida. En la Edad del Bronce, aproximadamente entre el 3500 y el 1150 a.C., el Levante meridional estaba organizado en una red informal de ciudades-estado que compartían una cultura material común. Los arqueólogos llaman a estos pueblos cananeos, aunque este nombre engloba a decenas de comunidades distintas. Comerciaban, guerreaban, se casaban entre sí y construían. Son los ancestros que la historia atribuye a los habitantes de esta región. Y la genética durante mucho tiempo pareció confirmar la historia. En 2020, un estudio trascendental publicado en la revista Cell, liderado por investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad Hebrea de Jerusalén, analizó datos genómicos de 93 individuos antiguos excavados en 9 yacimientos del Levante meridional, con fechas que abarcan desde aproximadamente el 2400 a.C. hasta el 900 a.C. Lo que encontraron fue una continuidad profunda, persistente y extraordinaria. Los jordanos modernos, junto con los libaneses, israelíes y palestinos, suelen tener más del 50% de su ascendencia proveniente de estas poblaciones de la Edad del Bronce. Los cananeos no desaparecieron. Se convirtieron en el sustrato sobre el que se construyó cada cultura posterior. Un estudio de 2011, publicado en Genetic Testing and Molecular Biomarkers, aportó una confirmación adicional. Los investigadores analizaron a 150 jordanos no emparentados mediante polimorfismos de inserción ALU, marcadores genéticos que permiten rastrear la migración poblacional, y descubrieron que los jordanos no presentaban diferencias significativas con respecto a las poblaciones de los Emiratos Árabes Unidos o el norte de África. Las conclusiones fueron directas. El perfil genético original de la población jordana, descrito como muy probablemente árabe semítico, no había sufrido cambios significativos a pesar de la sucesión de varias civilizaciones. Los nabateos alcanzaron el éxito y la caída en Petra. Los romanos anexionaron el reino en el año 106 después de Cristo y lo rebautizaron como Arabia Pétrea. Los califatos islámicos se extendieron por la región en el siglo VII. Los otomanos gobernaron durante 4 siglos después. Cada oleada dejó una huella cultural y arquitectónica. Ninguna de ellas, según los modelos genéticos, transformó radicalmente la población. Es una historia clara y coherente. Una historia que explica cómo un pueblo pudo perdurar a lo largo de 11 milenios de convulsiones documentadas. En general, su ADN indica: este pueblo estuvo aquí, se quedó aquí y sigue aquí. Y entonces te fijas en un valle en particular,
y la historia deja de ser sencilla. Aquí es donde se complica la cosa. En 2005, un equipo de investigadores publicó un estudio en la revista Journal of Human Genetics. Flores, Macamayer, Larruga, Cabrera, Carache y colaboradores, titulado Aislamientos en un corredor de migraciones, un análisis de alta resolución de la variación del cromosoma Y en Jordania. El estudio utilizó 46 marcadores binarios para mapear el panorama del cromosoma Y de dos poblaciones jordanas. Una provenía del área metropolitana de Amán, la capital, la otra de la cuenca del Mar Muerto, una comunidad geográficamente aislada que vive en el punto más bajo de la superficie terrestre, aproximadamente a 430 metros bajo el nivel del mar. La muestra de Amán no tenía nada de particular. Genéticamente era idéntica a la de sus vecinos levantinos. Normal, previsible. La muestra del Mar Muerto era algo completamente distinto. En términos sencillos, un haplogrupo del cromosoma Y es un marcador de linaje, un apellido que se transmite no por escrito, sino de generación en generación, de padre a hijo, a lo largo de cientos de generaciones sin alteración. El haplogrupo dominante en todas las poblaciones de Oriente Medio, incluida Amán, a tan solo 60 kilómetros, es el haplogrupo J. Su presencia se sitúa aproximadamente entre el 50 y el 70% en toda la región. En la muestra del Mar Muerto, el haplogrupo J apareció con un 9%. 9. Esta comunidad no era simplemente un caso atípico, era genéticamente invisible para el mundo que la rodeaba. ¿Qué había reemplazado a J? El haplogrupo R1 estrella, definido por el marcador M173, aparecía con una frecuencia del 40%. En Amán, R1 estrella tiene una frecuencia aproximada del 1 al 2%. En Turquía, del 1%. En el Levante en general es prácticamente nula. Los investigadores buscaron en sus bases de datos globales una frecuencia comparable. Encontraron una coincidencia. Norte de Camerún, África subsahariana. Eso por sí solo debería haber bastado para detener la investigación, pero entonces llegaron los datos mitocondriales. El ADN mitocondrial es la herencia materna, transmitida de madre a hijo, rastreando el linaje a través de la línea de descendencia opuesta. Un estudio de 2008, realizado por González, Carache, Macamayer y sus colegas, publicado en el American Journal of Human Biology, analizó el ADN MT de la misma comunidad del Mar Muerto. El haplogrupo U3, que en la mayoría de las poblaciones de Oriente Medio se presenta con frecuencias insignificantes, apareció en la muestra del Mar Muerto con un 39%. Esta es la frecuencia más alta de U3 registrada en todo Oriente Medio, superior a la de los judíos iraquíes, donde se sitúa en el 30%, y superior a la de las poblaciones romaníes, donde ronda el 10%. Dos sistemas de herencia distintos, dos relojes biológicos distintos, dos líneas de evidencia completamente independientes. Ambas apuntan a la misma señal anómala en la misma comunidad aislada al borde del mismo valle imposible. No se trata de un error de redondeo, no es contaminación. Tanto el linaje paterno como el materno de la comunidad del Mar Muerto se reflejan mutuamente en su desviación de la norma regional. El lenguaje de los investigadores es preciso pero claro. Esta comunidad se comportó claramente como una anomalía genética en la región, y la composición de su linaje de ADN mitocondrial refleja, en origen geográfico y frecuencias de haplogrupos, su acervo genético del cromosoma Y. Cuando ambos relojes genéticos independientes coinciden en la misma respuesta errónea, la respuesta deja de ser errónea. Se convierte en la pregunta. La primera teoría es a la que recurren primero los científicos, porque no requiere una revisión drástica de la historia. La cuenca del Mar Muerto es uno de los entornos más extremos de la Tierra. Su superficie se encuentra a 430 metros por debajo del nivel del mar, más baja que cualquier otro punto en tierra firme. El terreno que la rodea es un laberinto de salinas, uadis erosionados y acantilados que se elevan abruptamente tanto en la costa este como en la oeste, creando barreras naturales que aíslan la cuenca de su entorno. Una pequeña población fundadora que se hubiera asentado aquí hace miles de años, se habría encontrado, en pocas generaciones, prácticamente aislada,
separada de las migraciones y los procesos de mestizaje que continuamente modifican la genética de las poblaciones vecinas. La deriva genética funciona como el interés compuesto, aplicado al azar. Un grupo fundador de menos de 200 individuos que practican el matrimonio endogámico, casarse dentro de la comunidad, durante 50 o más generaciones, puede, en teoría, modificar las frecuencias de los haplogrupos entre 30 y 40 puntos porcentuales. Las bases matemáticas están bien establecidas. El artículo de Flores de 2005 invoca precisamente este mecanismo: el aislamiento, la fuerte deriva genética y/o los efectos fundadores se mencionan como la explicación principal. Es una hipótesis razonable, ha ocurrido en otros lugares. La amplificación de haplogrupos mediante el efecto fundador se ha documentado en comunidades insulares, poblaciones de valles de montaña y oasis desérticos en todo el mundo. La física de las poblaciones pequeñas en geografías cerradas se comprende bien, pero aquí radica el límite. El efecto fundador explica la magnitud de lo ocurrido en la cuenca del Mar Muerto, pero no su identidad. La deriva genética amplifica lo que ya existía en la población fundadora, pero no crea un nuevo haplogrupo a partir de frecuencias vecinas. Tampoco puede explicar por qué el marcador específico que se extendió al 40%, R1 estrella M173, es el mismo que se encuentra agrupado en el norte de Camerún. En algún lugar, en algún momento, existió un fundador que portaba esta señal. El efecto fundador explica qué sucedió con esa señal después de la llegada del fundador, pero no revela su origen. La segunda teoría es más compleja y requiere un tipo diferente de imaginación. ¿Y si la estrella R1M173 no fuera una anomalía, sino un archivo? No una señal importada al Valle del Rift del Jordán desde otro lugar, sino una señal que ya estaba allí, un vestigio de una capa poblacional tan antigua que la revolución neolítica, la Edad del Bronce y toda la sucesión de civilizaciones que llamamos historia pasaron por encima de ella sin borrarla. El haplogrupo R, el clado ancestral que contiene R1 estrella, se ha datado en aproximadamente 25.000 a 30.000 años atrás. Esto no corresponde a la Edad del Bronce, esto no corresponde al Neolítico. Es anterior a la agricultura en 15.000 años, es anterior a los cananeos en 22.000 años. Según esta teoría, la comunidad del Mar Muerto no es genéticamente extraña, sino genéticamente primordial. Una población relicta, protegida en un entorno extremo, portadora de un haplogrupo que alguna vez estuvo ampliamente extendido por el corredor afroeuroasiático, antes de que sucesivas oleadas de agricultores neolíticos y pastores de la Edad del Bronce lo diluyeran o reemplazaran en todas partes, excepto en los refugios más inaccesibles. El estudio de Harney y sus colegas, publicado en 2020 en la revista Cell, respalda indirectamente esta teoría. Incluso las poblaciones cananeas de la Edad del Bronce del Levante meridional no constituían un único pueblo antiguo. Eran, a su vez, una mezcla de agricultores levantinos neolíticos anteriores, inmigrantes de las montañas Zagros y la región del Cáucaso, con vestigios de ascendencia de fuentes que el estudio reconoce no poder modelar por completo. La historia genética de Jordania contiene al menos 3 estratos antiguos distintos, anteriores a cualquier migración árabe. La posibilidad de un cuarto estrato, más antiguo, preneolítico, no resulta descabellada. Los investigadores se cuidan de presentar esto como una probabilidad, no como una certeza. La datación del origen del haplogrupo R es objeto de debate. Su patrón de dispersión anterior al Neolítico está mal documentado. La ausencia de ADN antiguo en la propia cuenca del Mar Muerto impide que esta teoría pueda contrastarse directamente con el registro arqueológico. Sigue siendo una posibilidad plausible. No está probada ni refutada. Pero esta teoría también se topa con un obstáculo. Si el haplogrupo R1 estrella estuvo ampliamente distribuido por el mundo antiguo, ¿por qué sobrevive con alta frecuencia solo en 2 ubicaciones geográficas específicas y separadas? El Valle del Rift del Jordán y el norte de Camerún, sin prácticamente nada entre ellas. Las poblaciones relictas en refugios deberían aparecer agrupadas a lo largo del antiguo rango de distribución del haplogrupo. El patrón en los datos no es una dispersión, sino 2 puntos.
Esta especificidad exige una explicación que la teoría de las poblaciones relictas no ofrece por completo. Esta es la parte que los registros no explican. La tercera teoría, y la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar en voz alta, sugiere que lo que estamos viendo en la cuenca del Mar Muerto no es una reliquia del pasado antiguo, sino el rastro de una migración que la historia nunca registró. El argumento es el siguiente. En algún momento de los últimos 2000 a 5000 años, dentro del período de actividad humana documentada en la región, una población del África subsahariana, portadora de altas frecuencias de la estrella R1M 173, se desplazó hacia el norte a través del corredor de África Oriental, el Cuerno de África, y el Levante Meridional a través de la península arábiga. Su señal genética, presente en un número relativamente pequeño de individuos, fue absorbida por la comunidad del Mar Muerto y posteriormente quedó fijada por el aislamiento geográfico y la endogamia de dicha comunidad. Lo que dificulta descartar esto no es solo R1-star, es el segundo dato de la misma comunidad. El artículo de Flores de 2005 también registró el haplogrupo E3B3A-M34, con una frecuencia del 31% en la muestra del Mar Muerto, una frecuencia que los autores describen como solo comparable a la encontrada en los etíopes. Dos haplogrupos vinculados a África, misma comunidad, mismo valle, misma dirección. Los datos no confirman esta teoría, simplemente no la descartan. El reino nabateo, con centro en Petra y en su apogeo desde aproximadamente el siglo II a.C., hasta su anexión romana en el 106 después de Cristo, controlaba las rutas comerciales del incienso que conectaban la península arábiga con el Mediterráneo. Dichas rutas atravesaban puertos subsaharianos y de África Oriental. Comerciantes, soldados, personas esclavizadas, pequeños grupos de personas que se desplazaban a lo largo de corredores establecidos durante siglos, podían depositar una señal genética que con el tiempo el aislamiento amplificaba hasta convertirse, en retrospectiva, en un fenómeno que parecía un evento demográfico. Los nabateos no necesitaban orquestar una migración, solo necesitaban mantener abiertas las rutas. Estás al borde del Mar Muerto antes del amanecer, la costa jordana. El aire es denso, con un fuerte olor a sal, impregnado de salmuera y un ligero matiz a azufre proveniente del agua rica en minerales que se encuentra justo debajo. El suelo bajo tus pies no es del todo sólido. Los cristales de sal han formado una costra en la orilla, creando una superficie frágil y cambiante que cruje y cede con cada paso. Nada vive en estas aguas, nada ha vivido jamás en ellas. Su salinidad es 9 veces mayor que la del océano. La superficie se encuentra a 430 metros por debajo del mundo del que vienes, el punto más bajo de la Tierra, y estar al borde de este punto se siente geométricamente extraño, como si el horizonte se hubiera acercado demasiado por el peso de todo ese descenso. Los acantilados del desierto de Judea resplandecen en la lejana costa occidental, captando los primeros rayos de luz grisácea. No es tan lejos. El Mar Muerto es estrecho, pero el silencio entre tú y ellos es absoluto. La gente ha vivido cerca de estas aguas durante muchísimo tiempo. No porque sean hospitalarias, no lo son, sino porque los manantiales de agua dulce en los márgenes de la cuenca y las rutas comerciales que serpenteaban por los wadis circundantes hicieron posible la supervivencia de quienes decidieron quedarse cuando otros se marcharon. Y se quedaron. Durante la expansión egipcia, durante el colapso asirio, durante el auge y la caída de los nabateos, durante la administración romana, durante la conquista islámica. Se quedaron cuando los imperios se fueron. Se quedaron cuando las caravanas dejaron de circular. En 2005, un equipo de genetistas recolectó su ADN y lo analizó mediante haplogrupos. El resultado no coincidía con la población ubicada 60 kilómetros al norte. Tampoco coincidía con nada en Oriente Medio. Apuntaba, de forma sutil pero inequívoca, a un mundo situado 4000 kilómetros al sur. ¿Qué significa portar un linaje sin vecinos genéticos? ¿Qué significa que tu cromosoma Y apunte a un lugar completamente distinto, a algún lugar más allá del Nilo, más allá del Sahara, a través de cada frontera que la historia trazó entre tú y ese lugar lejano, mientras que has estado de pie en este valle,
junto a estas aguas imposibles, durante más tiempo del que nadie puede recordar. Aquí está el giro que recontextualiza todo. Se suponía que Jordania era una población de encrucijada, cuya diversidad se había fusionado armoniosamente a lo largo de 10.000 años de migración, conquista y comercio, como suele ocurrir en los corredores de alto tránsito. En genética de poblaciones, se espera que las poblaciones de encrucijada converjan. Cuantas más personas transitan por un lugar, más refleja el acervo genético local el promedio de todos aquellos que alguna vez se detuvieron allí. El Jordán no converge, el Jordán acumula. Los entornos extremos del país, la cuenca del Mar Muerto, el desierto de Wadi Rum, las remotas mesetas de las tierras altas, no solo aislaron a sus habitantes del tráfico de las encrucijadas que los rodeaban, sino que los preservaron. Todos los imperios que arrasaron el corredor levantino marcharon por las altas rutas, las vías comerciales, los caminos navegables entre las costas. Las comunidades en la cuenca bajo el nivel del mar, en los cañones demasiado profundos para que los ejércitos se molestaran en explorarlos, en las formaciones desérticas demasiado remotas para que los administradores las gestionaran, fueron ignoradas, y al ser ignoradas, se convirtieron en archivos. El entorno más extremo se convirtió en el registro más fiel. El estudio de ADN mitocondrial de 2019, publicado en una importante revista de genética, analizó a 293 jordanos no emparentados, jordanos árabes, migrantes circasianos descendientes de refugiados caucásicos, que llegaron hace aproximadamente 140 años tras la guerra ruso-circasiana, y migrantes chechenos de la misma época. Los investigadores identificaron 102 haplogrupos distintos en las tres comunidades. Solo 6 eran comunes, 6 de 102. Jordania no es una sola población genética con una única identidad nacional. Son múltiples poblaciones antiguas, cada una con su propio archivo personal, que han convivido durante generaciones sin fusionarse, porque la geografía, la historia y la endogamia de cada comunidad se confabularon para mantener sus registros separados. Los circasianos no se integraron en la población árabe. Adaptado. Los chechenos mantuvieron su propio linaje. Adaptado. La comunidad del Mar Muerto preservó su señal ancestral a través de cada conquista. Adaptado. Lo que el título denomina ni árabe ni cananeo no es una carencia en la identidad jordana, sino un exceso de identidad. El ADN de Jordania no es un enigma por la falta de algo, sino porque ha sobrevivido demasiado, y los marcos modernos para clasificar la ascendencia no fueron diseñados para abarcar tal complejidad en un país tan pequeño. El ADN de Jordan no es una anomalía local, es un argumento sobre qué sucede con la historia genética humana cuando la geografía se niega a coincidir con las narrativas que contamos sobre ella. Los genetistas de poblaciones han dedicado décadas a descubrir que las poblaciones que consideramos autóctonas de un lugar determinado rara vez son las primeras en habitarlo, que cada paisaje, por muy antiguo que parezca, ha sido transformado una y otra vez por migraciones que no dejaron rastro en el lenguaje, la arquitectura ni la memoria. Pero lo contrario también es cierto, y Jordania lo demuestra. Los entornos más extremos, los lugares que el imperio, la agricultura y el comercio consideraron menos útiles, se convirtieron en los depósitos donde sobrevivieron esas capas superpuestas. La cuenca del Mar Muerto y el norte de Camerún comparten un haplogrupo. No porque estas dos comunidades hayan estado en contacto alguna vez, sino porque ambas, en sus respectivos extremos, una bajo el nivel del mar en una cuenca salina, la otra en las cordilleras de África Central, fueron ignoradas por el mismo diluvio neolítico que reemplazó al mundo antiguo en casi todas partes. Son dos páginas supervivientes del mismo manuscrito borrado. Cada vez que un jordano envía una muestra a una base de datos genealógica comercial, el algoritmo lo clasifica dentro de categorías generales de Oriente Medio. Para la mayoría de los jordanos, este resultado es aproximadamente correcto. Sin embargo, los investigadores advierten que, para las comunidades ribereñas del Mar Muerto, el algoritmo podría estar asignándoles una ubicación completamente errónea. La historia completa de quién construyó esta tierra, quién sobrevivió en ella, quién se salvó gracias a su hostilidad, aún se está desentrañando del genoma, haplogrupo por haplogrupo. Ni árabes ni cananeos. La pregunta de quiénes son realmente los jordanos sigue sin respuesta. Solo ahora, por fin, se ha formulado correctamente.